Bendiciones, amada iglesia, amados amigos, amada familia. Quiero saludarlos y decirles que me siento muy feliz de estar con ustedes a través de este medio y también decirles que para mí es un privilegio preparar estos temas o recordarlos y darles un poquito de todo lo que uno investiga y aprende. Quiero hoy empezar un tema fundamental para este tiempo. ¿Sí? Es un tema que la verdad debería estar siempre en nuestras vidas. Y quiero abarcar no más de 3 clases. Vamos a mirar hoy hasta qué punto vamos a llegar en nuestro tema y así terminarlo no más de 3. Bueno, entonces el tema que vamos a comenzar hoy, o la palabrita que nosotros conocemos desde hace siglos y siglos, se llama el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Yo siento arrepentirme, es un sentimiento, es una palabra. Dice que el significado de arrepentimiento es cambio, decisión. Entonces, arrepentimiento no es un sentimiento, ¿sí? Vamos a partir de eso. El arrepentimiento es un cambio, es una decisión que yo tomo como ser humano, ¿sí? En cambiar. Dice que el arrepentimiento trae para nosotros un cambio de vida diferente. Por eso vayamos a Proverbios 28:13, que quisiera iniciar con este versículo. Ya lo habíamos estudiado. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está hablando de un cambio, de una decisión. Si yo decido apartarme de algo malo, ¿sí? Estoy tomando una decisión, ¿verdad? Entonces hay un cambio en mi mente, en mi actitud. Recuerden que en las clases pasadas estábamos viendo las primeras fueron sobre 2 fiestas que vimos judías, y era la del arrepentimiento, que era la de las trompetas, y la del perdón, ¿cierto? Ahora, después vimos 3 clases de las actitudes, y en la clase de las actitudes vimos que tenía que ver con el pensamiento, que tenía que ver con un cambio de mentalidad. Para yo poder tener un cambio de actitud, primero tengo que tener un cambio en mi mente. Entonces, el arrepentimiento viene de una palabra griega que también se utiliza y se llama metanoia, ¿sí? Esta palabra significa cambio de actitud y cambio de pensamiento. Entonces, si ven que están ligados el tema de las actitudes con el tema del arrepentimiento, está muy ligado porque Dios siempre quiere acción en nuestra vida. Dios siempre demanda a su pueblo, Dios siempre demanda a la humanidad un acto para realizar, una acción, porque es que las acciones son las que valen. Yo puedo hablar mucho, pero en mi forma de actuar, poco. Entonces, recuerden que metanoia significa cambio de mentalidad, cambio de actitud. O sea, el arrepentimiento, vamos a resumirlo en una palabra: cambio. Ese es un arrepentimiento. Entonces, vamos a mirar elementos del arrepentimiento. Según este estudio, ¿sí? Y basados en la palabra, encontré 4 elementos con respecto al arrepentimiento. Estos elementos son bien importantes y fue verdaderamente gustoso aprender este tema y estudiarlo y poder hoy presentárselos a ustedes. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a ver primeramente de estos elementos. En Primera de Reyes, capítulo 21-27, nos narra una historia del rey Acab. Dice que este rey es el que se casó con esta mujer especial, Jezabel, y dice que ella lo manipulaba tanto que llegó hasta el punto de él cometer una injusticia con Nabot, de robarle su viña y de injuriarlo y matarlo, ¿sí? Para quedarse con la posesión de él. Después de que ocurren todas estas cosas, Dios manda a un profeta, ¿sí? Al rey y le dice todo lo que le iba a pasar por haber cometido ese acto tan vil y por haberse desviado de los caminos, por haberse ido tras dioses ajenos,
no haber tenido carácter y haber dirigido una nación como debería haber hecho. Y dice que este rey, cuando escuchó todo eso, dice que él rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, ayunó y se lamentó delante de Dios, hizo un verdadero arrepentimiento de lo que había hecho. Y dice que Dios escuchó. Y entonces mandó al profeta a darle una palabra de esperanza. Aunque él tuvo una consecuencia por lo que hizo, pero Dios tuvo también misericordia de este rey. Entonces vamos a partir de algo bien importante. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro interior. Él es soberano, Él es poderoso. Él conoce si verdaderamente en mi vida hay un arrepentimiento. Él lo sabe. Entonces, dice que el primer elemento que nosotros encontramos, según la palabra de Dios y como lo practicaban en la antigüedad, era que ellos rasgaban sus vestiduras. Se las rompían. Ellos mismos lo hacían. Era un acto impulsivo, era un acto que ellos no pensaban, era un acto que ellos sentían ese dolor profundo, ¿sí? Y se rompían las vestiduras. Entonces aquí vamos a mirar que ese era un símbolo de dolor y se llevaba como una marca. Tanto así que los leprosos, por ley, tenían que llevar vestiduras rasgadas para demostrar al pueblo que ellos tenían dolor. O sea que el rasgar las vestiduras es una representación de dolor. No vamos a olvidar esta palabra, dolor. Cuando yo me arrepiento, yo siento un dolor profundo en mi corazón de haberle fallado a Dios, primeramente. Porque usted dice, bueno, yo me arrepiento de ser una persona injusta. Yo me arrepiento de ser un mal esposo. Yo me arrepiento de ser una mala esposa, me arrepiento de haber sido un mal padre, me arrepiento de ser un mal hijo. Pero quiero que entendamos algo bien importante y es que cuando yo cometo un pecado o cometo alguna ofensa a una persona, primero lo estoy haciendo delante de Dios. Primero lo estoy haciendo delante de Dios. Porque dice que estoy ofendiendo, en ese momento estoy invalidando su palabra, la estoy rompiendo, estoy infringiendo la voz de Él. ¿Y eso cómo se demuestra? Con el prójimo. Con el prójimo. ¿Sí? O sea, yo ofendo a quien, a mi prójimo, pero primero estoy ofendiendo a Dios. Yo me arrepiento de lo que le hice a mi prójimo, pero primero le estoy pidiendo perdón a Dios. Esa es la conexión, los que creemos en un Dios superior, los que le buscamos, y usted que tal vez hasta ahora se está conectando y está conociendo de Dios, quiero decirle que la relación del ser humano con Dios es lo primero. Al primero que nosotros debemos rendirle cuentas y agradarle es a Él, ¿sí? Y eso se ve en el resultado con mi trato al prójimo. Entonces dice que ellos, esto de rasgar las vestiduras es un símbolo de dolor. Cuando yo me arrepiento, estoy sintiendo un dolor profundo de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a mi cónyuge, de haberle fallado a la sociedad, de haberle fallado a mis padres, de haberle fallado a mis jefes, de haberle fallado a mis empleados, de haberle fallado a mi ministerio. Entonces dice que es un dolor profundo que yo siento. Este de rasgar las vestiduras tiene ese significado, dolor. Vamos a ir al segundo elemento del arrepentimiento, ¿sí? Dice que ellos entraban en ayuno, ¿sí? Ellos entraban en un tiempo donde se aislaban, se separaban del medio, donde ellos podían reflexionar, donde ellos podían pensar, donde ellos podían recapacitar, donde ellos se encontraban únicamente Dios y ellos, donde, como dice el Padre Nuestro al inicio, entra a tu aposento y cerrada la puerta, allí en ese secreto, allí en ese lugar es donde tú vas a hablar conmigo, dice así Dios iniciando el Padre Nuestro, y dirás, Padre Nuestro, y continúa. Entonces, ese momento de ayuno era un momento de separación,
donde yo me aislaba, ellos se aislaban de todas sus obligaciones, ellos se aislaban de la gente, de sus esposos, de sus niños, del pueblo, para entrar en un momento de ayuno, donde ellos se iban a encontrar con Dios y Dios les iba a decir a carta puesta qué era lo que ellos habían fallado, cómo era que tenían que cambiar, de qué manera Dios quería que ellos actuaran. Y hoy en día eso no ha cambiado. Cuando yo siento un verdadero arrepentimiento, yo tengo que ir necesariamente a Dios y decirle, pequé contra ti, hice tal cosa, hice lo indebido, no debía haber hecho eso. Aparte de sentir el dolor, yo tengo que también ir y buscar la presencia de Dios, ¿sí? Ir y buscar ese momento, un momento donde yo me separo, me aíslo para buscarlo a Él y que Él y yo nos encontremos. Entonces, en la segunda palabra clave es separación, me aíslo, me separo de lo que me rodea para entrar en un momento de intimidad con Dios y poder sincerar mi corazón, decirle, sí, yo lo hice porque soy débil, sí, yo lo hice porque me quise vengar, sí, yo lo hice porque yo soy así y no he podido cambiar. Y allí uno se desborda y es sincero con Dios y dice el salmista, un corazón contrito y humillado, Dios jamás va a despreciar. El tercer elemento que nosotros vemos es el vestido de cilicio, ¿sí? Si nosotros vamos a Primera de Reyes, el versículo que yo les había leído, Primera de Reyes capítulo 21, el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. El arrepentimiento hace para ellos vestirse de cilicio. ¿Qué era cilicio? ¿Sí? A veces pensamos que era un ungüento o un polvo. No, el cilicio era una prenda de vestir que ellos lo hacían de hilo, de camello o de cabra, por lo tanto era rústico, era fuerte, era pesado, era un vestuario que para ellos les ocasionaba picazón, rasquiña, dolor, muchas veces lastimaba la piel, ¿sí? Producía una alergia, producía raspones, hinchazón, porque ellos al ponerse este vestido, ¿sí? Estaban demostrándole a los demás, porque era algo notorio para los demás que ellos tenían puestos esos vestidos, les estaban mostrando a los demás que estaban arrepentidos, que era un momento para ellos de arrepentimiento, un momento donde ellos estaban reconociendo que le habían fallado a Dios. Nosotros podemos ver en los evangelios al profeta Juan el Bautista. Dice que él tenía un vestuario diferente y comía cosas diferentes, pero tal vez nunca habíamos analizado por qué él se vestía de piel de camello. ¿Por qué se vestía? Porque él estaba vestido de cilicio. Y dice que él se apretaba la cintura, los lomos con un cinto. Esto tenía un significado importante para Juan el Bautista. Dice que al apretarse la cintura, ¿sí? Estaban ellos con dolor, arrepentidos, ¿sí? Porque el castigo que venía era fuerte para el pueblo. Y por eso Juan el Bautista, el tema de su predicación era, lo vemos en Mateo 3:2, era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que él no solamente estaba hablando al pueblo ni le predicaba arrepiéntase, sino que le estaba diciendo, miren, yo estoy vestido de cilicio, estoy siendo humillado porque todos están viendo, era también una simbología de humillación, donde yo bajo la cabeza, ¿sí? Donde en este se pierden cosas, hay una pérdida, pero ¿de qué? De mi orgullo, de mi yo, de mi altivez, de mi soberbia. A veces nosotros decimos, pero yo de qué me arrepiento, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no he matado a mi mamá,
yo no robo, yo no le hago mal a nadie, ¿de qué me arrepiento? Eso se llama soberbia, ¿sí? Y cuando yo voy a ese momento de arrepentimiento, ¿qué pasa? Pierdo la soberbia, ¿sí? Yo digo, no, yo estoy arrepentido, pero era que se lo merecía. Esa persona se merecía que yo le hubiera hecho eso. Sí, me arrepiento de lo que hice. ¿Qué voy a perder en el arrepentimiento verdadero? Eso no es arrepentimiento. Esas frases no son de arrepentimiento. Pero cuando yo verdaderamente estoy en ese proceso del arrepentimiento, nótese que se pierde algo. Se pierde mi yo. Ya no importa lo que yo pienso. Ya no importa por qué lo hice. No, se pierde, ya no hay fundamentos. Se pierden los argumentos por los cuales yo hice eso. Se pierden, porque hay que perderlos. Por eso la tercera palabra es pérdida. ¿Pierdo qué? Esa altivez, esa naturaleza humana, eso que no me deja doblegarme, ese orgullo que me pida perdón él, que yo me arrepiento, jamás. Eso se pierde en un verdadero arrepentimiento, eso no importa. ¿Y saben qué es lo más lindo de este traje? Dice que todos lo veían. O sea que cuando yo estoy verdaderamente arrepentido, el que está a mi alrededor se da cuenta, lo nota, porque mi actitud es diferente. Si yo ya no tengo altivez, si he perdido esa altivez, ese yo, ese ego, esa soberbia, ese pecado, si yo ya lo he perdido, eso se tiene que notar, como se notaba el vestido del cilicio. Y vamos a mirar en nuestra próxima clase de qué manera vamos a desarrollar este tema del arrepentimiento. No olvide que Joel 2, 12 y 13 nos dice, para terminar: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a hacer una oración y usted le va a decir, uy, yo no sabía que el arrepentimiento era eso. Señor, en esta hora, tu palabra es clara, Señor. Tú nos enseñas a través de ella que el verdadero arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión, es un cambio, es una transformación. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos a entender esta palabra tan profunda y tan esencial para nuestro diario vivir, para acercarnos a ti y ver tu obra maravillosa en nuestras vidas. Te pedimos que este comienzo de este estudio nos haga reflexionar y tengamos un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un arrepentimiento verdadero. En el nombre tuyo, amén. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.